Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Los Doctores, feliz inicio de semana. Siempre es un placer que nos acompañe aquí por Teletica y esta semana les vamos a presentar un especial donde vamos a tener de invitados a una serie de futbolistas costarricenses con alguna condición. Hoy tenemos el agrado de recibir la visita de Ian Smith, un futbolista costarricense. Vamos a conocer más de él en la siguiente información. Con apenas 17 años y la camiseta del Santos de Guápiles, Ian Smith debutó en Primera División en el año 2015. Su velocidad por la banda derecha lo llevó a 2 mundiales juveniles con la selección nacional. Esta exposición lo hizo llegar hasta Europa para jugar en el Hammarby de Suecia. En nuestro país fue figura de la Liga Deportiva Alajuelense, con quien consiguió 2 campeonatos en el año 2020 y 2021. Fue parte de la selección mayor que nos representó en el Mundial de Fútbol 2018. Su carrera parecía imparable, hasta que el cuerpo le puso freno. En 2024 a Ian se le diagnosticó artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que ataca las articulaciones y que lo dejó fuera de las canchas por varios meses. No fue un diagnóstico fácil. Los médicos tuvieron que hacer múltiples estudios antes de identificar qué era lo que lo tenía fuera de forma. Pero Ian no se rindió. Con tratamiento médico y mucha disciplina, logró volver a las canchas ese mismo año. Hoy en día requiere monitoreo constante, pero según su cuerpo técnico, su evolución ha sido muy positiva. Conozcamos un poco más de él, quien nos acompaña en el set. Y aquí está con nosotros Ian Smith. Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días, Pablo, y a todas las personas que nos están viendo. Un gusto para mí poder estar aquí con usted hoy. Una entrevista muy diferente, ¿verdad? Bastante. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad también para generar conciencia de una enfermedad que uno la relaciona mucho con personas adultas, pero a usted le tocó a los 26 años. Sí, bueno, fue algo bastante anormal, como usted lo dice, algo que jamás me pasaba por la cabeza, pero bueno, me tocó y acá estamos. Ian, ¿cuáles fueron esos primeros síntomas que usted decía, algo me está pasando, me siento diferente? Yo empecé con un dolor en la muñeca derecha. Siempre lo relacioné con un mal movimiento en el gimnasio, tal vez alguna acción en la cancha. Me vendaba y listo. Después ya empezó a subirme a los hombros, empecé a tener molestia en toda la mano, dedos, y ahí fue donde ya empecé a preocuparme. El diagnóstico se dio hace cerca de 2 años y un poquito más, ¿verdad? Exacto. Pero antes de eso, inclusive cuando usted estaba en la selección de fútbol, la selección nacional, cuando jugaban los diferentes equipos costarricenses, ¿nunca sintió algo que lo hacía sentirse diferente? No, en ese momento nunca sentí nada. Fue en el 2024, a inicios que empecé con ese dolorcito en la muñeca, ya a mediados fue cuando empecé ya con síntomas más fuertes. ¿Y ese dolor en la muñeca se fue extendiendo a otras partes del cuerpo o solo se quedó ahí? Bueno, siempre presentaba el dolor en la muñeca y como le digo, empecé a sentir dolor en hombros, dedos, manos. Casi siempre fue en la parte superior, lo que fueron de rodillas, pies y todo lo demás. Todavía no presentaba síntomas, pero hombros, muñecas, manos, dedos, todo eso sí me afectó bastante. ¿Y cómo era una dificultad jugando fútbol? Porque imagínese que yo me imagino que usted podía confundirlo con lesiones relacionadas al fútbol, ¿no? Al principio soportaba el dolor. Yo creo que uno como futbolista siempre está acostumbrado a soportar diferentes tipos de dolores, pero llegó un momento donde sí era bastante difícil, me sentía débil. Obviamente el fútbol es un deporte de contacto, al tener algún roce con algún compañero o algún rival obviamente sentía malestar. Al principio me tomaba una pastilla que me aliviaba el dolor por un día, día y medio, pero ya después me volvían los síntomas. Entonces lo que hacía era que si tenía partido me tomaba la pastilla 2 días antes, un día antes del partido y ahí me la jugaba, pero ya después... ¿Cuánto tiempo estuvo así con esa pastilla? Estuve casi que un mes. Ajá, ya y fue incrementando el dolor. Exacto, ya después el dolor era... bastante complicado, entonces ya tuve que recurrir a otras cosas. ¿Y en qué momento usted dijo, no, esto está raro, voy a ir donde un doctor? Ya fue cuando me levantaba y, o sea, me costaba caminar.
se me era difícil. Yo viajaba de Belén a Romos a entrenar y ni siquiera podía agarrar bien el volante del carro. Me costaba también incluso cambiarme la ropa, hacer este movimiento para quitarme la camiseta. Un día que llegué a entrenar, el fisioterapeuta y el doctor del equipo ya se alertaron porque vieron que presentaba como una hinchazón en los dedos. Y ya ahí fue donde tomamos una decisión de empezar a hacerme los exámenes. ¿Qué se le inflamaban? ¿Como los nudos? Sí, los nudillos, esta parte del dedo, las muñecas las tenía inflamadas también. Eso era como lo que era visible, ¿verdad? Pero de ahí obviamente ya tenía otras partes del cuerpo afectadas. Y más allá del fútbol, en esas prácticas habituales del día a día, usted ahora me decía que quitarse la camisa era prácticamente imposible, que le tenían que ayudar los compañeros. ¿Qué otros hábitos diarios a usted se le dificultaban? Más que todo era por las mañanas. Bueno, incluso manejar, me costaba agarrar el cepillo para lavarme los dientes. Cosas que uno dice que uno hace con total normalidad en todos los días, se me estaban haciendo. Y ahí fue donde ya yo dije, no, yo tengo un problema, ¿no? Ajá, hay algo que está mal. Viendo una nota que hizo el doctor que me atiende acá en este programa, él decía que es importante estar en movimiento. Yo hacía todo lo contrario, yo lo único que quería era estar acostado porque me sentía mal. Entonces, me acostaba y más bien le hacía un daño o favorecía la artritis. De hecho, usted habla del doctor Mauricio Cordero. En pocos minutos, el doctor, que también es habitual aquí en Los Doctores, es el doctor de Ian Smith. En pocos minutos, él también nos va a acompañar porque vamos a ampliar un poco más de esta enfermedad. Así que invitados para que ustedes vayan haciendo sus preguntas, ya sea a Ian, por todo lo que le ha pasado, cuál es el tratamiento, su estilo de vida de hoy. Usted le puede hacer preguntas a Ian y también al doctor Mauricio Cordero, que más adelante va a estar con nosotros. Ahí en pantalla le aparece el número 6477-7778 para que envíe sus preguntas por WhatsApp. Una vez usted visitó al doctor Cordero, ¿cómo recibió usted ese diagnóstico y le dijo tiene artritis reumatoide? Bueno, yo llegué donde el doctor Cordero ya con el diagnóstico, ¿verdad?, de que tenía artritis. Desde ese momento el doctor lo que hizo fue presentarme la enfermedad, ¿verdad? Decirme básicamente qué podía producirla, qué podía agravarla, qué podía mejorarla. Él, bueno, yo le agradezco mucho porque me ha dado todo un acompañamiento y un seguimiento. Y después de que tuve la cita con él, me sentí un poco más tranquilo al saber de que podía seguir teniendo una vida normal, aún así teniendo artritis reumatoide. Entonces, ¿quién le dio el diagnóstico? Yo me hice los exámenes en un hospital. Mi pareja es microbióloga, entonces apenas ella leyó los exámenes, obviamente se alertó, ¿verdad? Porque había algo anormal. Obviamente ella no podía darme un diagnóstico porque no es la especialidad de ella, pero sí de una vez me dijo que me pusiera detrás de eso porque sí había algo raro. El encargado, el reumatólogo de ese hospital fue el que me dijo, que me confirmó que tenía artritis reumatoide. Como a las semanas tuve una entrevista con un periodista deportivo y se dio a conocer todo el caso mío y fue cuando conocí al doctor Cordero y fue donde él me contactó y hicimos todo el seguimiento de la... Ian, ¿y cómo tomó usted ese, porque estaba muy joven? Yo creo que uno a los 26 años no esperaría que le digan que padece de una enfermedad. ¿Usted conocía algo de esa enfermedad o se asustó cuando le dijeron que tenía eso? Yo lo único que conocía de esa enfermedad era que a uno se le deforman los dedos y lo que uno escucha, ¿verdad?, en la calle. Obviamente cuando me dijeron que tenía artritis, se me vino lo peor a la cabeza. Pensé que ya no iba a poder jugar más, fue lo primero que pensé. Hice la tontera, ¿verdad?, como hace creo que la mayoría de personas, de buscar en internet y obviamente salen fotos y sale lo peor. Entonces el impacto para mí fue enorme, ¿verdad? Pero ya después de que tuve la cita con el doctor, me di cuenta de que podía seguir con una vida normal. También recibí mensajes de mucha gente que
que tenían artritis también y me dieron el testimonio de que ellos tenían una vida totalmente normal, personas que corrían 10 kilómetros, media maratón y un montón de recibir el cariño de muchas personas y al final todo eso me hizo sentir mejor, la verdad. Perfecto. Ian, ¿y cómo cambió su vida en ese momento? ¿Usted dejó el fútbol? No, en ese momento no. Yo seguí jugando. En ese momento estaba con Sporting. Yo sí estuve casi que 3 meses inactivo. Después regresé, jugué bastante tiempo, ya con artritis. Y después, bueno, tuve una complicación en la rodilla derecha que tuve que pasar por una operación y todo lo demás. Y ahora que, bueno, ya dejé de jugar hace 1 mes y medio. Pero no estaba relacionado a la artritis, lo de la rodilla. Yo ya había tenido un proceso quirúrgico en la rodilla derecha de menisco. La verdad, no sé si la última lesión que tuve de rodilla tiene que ver algo relacionado con la artritis. No puedo decirlo, la verdad. Pero sí fue una operación complicada que hasta la fecha todavía me limita a hacer algunas cosas. O sea, lo alejó más del fútbol la cirugía que la artritis. Exactamente. Yo, después de que empecé con el tratamiento de la artritis, me sentía totalmente normal, como cuando no tenía nada y podía jugar sin ningún problema. ¿Y cómo es ese tratamiento? Bueno, es un tratamiento de 3 medicamentos. Tengo que tomarme 2 medicamentos todos los días y uno de esos tengo que tomarlo una vez por semana, que es como que es un poquito más fuerte. ¿Y no le costó acostumbrarse? Al principio sí, obviamente es complicado el pasar de no tomar ninguna pastilla a tomarse, por ejemplo, los lunes es que yo me tomo ese tratamiento que le digo que es un poco más fuerte. En ese momento me tomaba 6 pastillas más las otras 2, o sea, 8 pastillas. Entonces sí fue un poco tedioso. ¿Hasta la fecha no? Hasta la fecha, sí. Entonces ya estoy acostumbrado, pero sí fue difícil, la verdad. Ian, ¿y usted nunca le preguntó a sus papás o a sus familiares más cercanos si ellos padecieron de esa enfermedad? Yo les pregunté. Mi mamá tiene una condición parecida, pero no es artritis reumatoide. Bueno, ahorita que el doctor venga le consultamos. Pero nadie en mi familia tiene artritis reumatoide. Yo le pregunté a los más cercanos y nadie padecía eso. Usted ahorita nos hablaba del tratamiento, los medicamentos que consume, pero del diagnóstico hasta la fecha, ¿cómo cambió su estilo de vida, los hábitos? Mucho. Bueno, siempre he sido una persona que comía cualquier cosa, ¿verdad? Obviamente, al ser deportista, en ciertos momentos tenía que llevar una dieta, ¿verdad?, estricta. Pero después de ahí, comía cualquier cosa. No voy a mentir, me gusta mucho lo dulce, helados, postres, todo ese tipo de cosas. Ahora con esto sí tengo que regularme, ¿verdad?, un poco para no tenerlo un poquito más controlado. Y a nivel emocional, porque dicen que muchas personas o pacientes de ese tipo de enfermedades emocionalmente les afecta, cambian el estilo de vida. Vieras que yo como me siento bien y puedo seguir con mi vida normal, la verdad no he sentido ninguna afectación así emocional. Al principio cuando se me diagnosticó la enfermedad sí me afectó, pero ya después cuando vi que mi cuerpo iba regresando a la normalidad, todo bien. ¿Y hasta la fecha? Y hasta la fecha. ¿Hoy se siente bien? Hoy me siento bien. ¿Y dejó el fútbol hace cerca de? 1 mes y medio. Que sí estaba relacionado más a otras decisiones que la enfermedad. Sí, como le digo, la última operación que tuve me ha complicado bastante en lo que era el rendimiento meramente deportivo. Y la decisión de dejar de jugar al fútbol, bueno, fue básicamente por eso y también por otras situaciones personales que ya yo venía pensando anteriormente. ¿No extraña? De momento, más o menos, diría yo. Extraño algunas cosas, otras no las extraño tanto, pero de momento estoy contento con la decisión que tomé. ¿O prefiere verlos por tele? También. Ahorita con el Mundial se disfruta bastante.
Me imagino. Ian, ¿en todo este tiempo nunca has sufrido una recaída? Sufrí una recaída, pero fue por responsabilidad mía. ¿Qué hizo mal? Creo que fue en el primer año, me sentía súper bien y como me sentía bien quise automedicarme. Entonces dije, voy a suspender el tratamiento por un ratillo. Como le digo, no me gusta tomar pastillas, entonces dije, voy a darme un descanso. Obviamente no le consulté al doctor, no le consulté a nadie, me creí reumatólogo yo en ese momento. Y estuve así casi que medio mes, hasta que ya volví a sentir los síntomas otra vez y ya me asusté y fue cuando salí corriendo para donde el doctor Cordero y... ¿Cómo fue esa recaída? ¿Qué sintió? Volví a sentir lo mismo que sentía al principio, dolor de hombros, muñeca, dedos. O sea, fue volver a recordar lo que había pasado al principio. Y para que la gente en casa se sienta identificada, porque puede que haya mucha gente que no esté diagnosticada y piense que eso que está sintiendo es lo que a usted le ocurrió, ¿cómo describe usted ese dolor de hombro, de muñeca? Es un dolor, básicamente es una sensación como cuando uno duerme mal, ¿verdad? Que duerme como encima de un hombro y usted se levanta y dice, ay, dormí mal, pero... ¿Como agarrotado? Exactamente, pero más fuerte. Era una sensación, era un dolor bastante incómodo, la verdad, no se lo deseo a nadie. ¿Y usted en este tiempo no ha conocido pacientes de esta misma condición que se le han acercado a preguntarle? He conocido, bueno, como le digo, mucha gente cuando mi caso se dio a conocer me escribió, gente que hace deporte, otra gente que se dedica a otras cosas. En el camino también voy a ciertos lugares y una vez me tocó ir a un lugar y vi que una señora estaba tomando uno de los medicamentos que yo tomo y le pregunté y efectivamente también padecía de artritis reumatoide. Cuando voy a retirar medicamentos también me topo mucha gente con artritis. Creo que son bastante las personas que padecen de esto. Hasta ahorita que yo tengo esta condición es que me doy cuenta. ¿Qué mensaje le daría a usted a esa gente que está recién diagnosticada o que todavía no está diagnosticada? Yo les diría que pueden seguir su vida con total normalidad. Obviamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Tomarse las pastillas. Exactamente, hacer caso a las recomendaciones que se les dan, pero que pueden tener una vida totalmente normal y que no hay por qué venirse abajo por el diagnóstico. ¿Y sus métodos profesionales? Bueno, actualmente estoy estudiando, me queda media carrera y ahorita soy director deportivo y entrenador en un club de pádel en San Carlos. ¿Ves? Para que haya esperanza de que uno puede seguir un estilo de vida si se toma las pastillas, si hace ejercicio, porque es importante, ¿verdad? Es importante, claro. Bueno, ahorita yo ya dejé el fútbol, pero sigo con una vida relacionada al deporte y ahorita no tengo ninguna limitación o algo por el estilo. ¿Juega pádel ahora, no? Sí. Sí. Tengo 2 años ya jugando pádel prácticamente. ¿Y qué tal? ¿Mejor que el fútbol o no? Todavía mejor que el fútbol no, pero espero que en algún momento llegue a hacerlo. Que eso requiere también mucho movimiento de la mano, ¿no? Exacto, que requiere mucho movimiento de la mano, la muñeca, los hombros, que era lo que al principio me afectaba más. Y yo me imagino que usted también se debe sentir muy bien de saber que con una enfermedad de esas, el dolor que sentía y que hoy puede hacerlo con total tranquilidad es muy positivo. Por supuesto, por eso le digo que la parte emocional no me ha afectado mucho porque yo me siento al 100 en estos momentos. Son las 10 con casi 20 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial. Invitados para que hagan sus preguntas por WhatsApp. Y ya ahora vamos a abrir también el consultorio, el número de teléfono para que usted le haga preguntas a Ian por su estilo de vida, cómo ha cambiado, si tiene alguna pregunta para él, o también para el doctor Mauricio Cordero, que ya viene con nosotros después de esta pausa.